Vamos a hablar de la tragedia que está viviendo Perú desde la destitución del presidente Pedro Castillo. 54 muertos, la gente en las calles, paros, la toma de Lima, como se denominó lo que sucedía el viernes. ¿Se convive con un gobierno y un Congreso destituyente? Bueno, los antecedentes así lo avalan. El presidente está preso, el presidente Castillo destituido. Vamos a compartir en este informe una situación de lo que está viviendo Perú en estas horas. Paro general, marchas, bloqueos, protestas y represión. Desde el 7 de diciembre, Perú vive una nueva crisis política y social, desatada tras la destitución de Pedro Castillo, ocurrida luego de que el entonces mandatario intentara un infructuoso autogolpe, anunciando la disolución del Congreso. Se gobernará mediante decretos ley. La mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral. El expresidente fue detenido de forma inmediata y su vice, Dina Boluarte, designada en su reemplazo por votación mayoritaria del Parlamento. Con el correr de los días, las protestas originadas en un principio por sectores indígenas y campesinos de las regiones del sur del país, afines a Castillo, fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de al menos medio centenar de muertes, más de 700 heridos y un sinnúmero de detenidos. ¡El pueblo te repudia! ¡Dina asesina! Señora Dina, usted ha defraudado a su líder, ha defraudado a Puno, ha defraudado al Perú. Por eso te digo, señora Dina, Puno, nos estás pagando con balas, nos estás pagando con muertes a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Tras el recrudecimiento de las protestas, Boluarte extendió el estado de emergencia por 30 días para Lima, Puno y Cusco, epicentros de la movilización popular. La emergencia, que restringe derechos como la libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales, faculta a las Fuerzas Armadas a cooperar con la policía para mantener el orden público, una decisión que, lejos de calmar los ánimos, generó aún más violencia y represión. Mientras la Fiscalía y la Procuraduría ya iniciaron una investigación por presunto genocidio contra Boluarte y varios de sus colaboradores, el gobierno acusa a los manifestantes de terroristas, responsabilizándolos por el uso de armas y explosivos caseros, aunque sin aportar pruebas. Además de la excarcelación de Castillo, los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones generales en 2023 y no en abril de 2024, la fecha aprobada por el Parlamento. ¡Boluarte, deja de disparar al pueblo! Los reclamos también incluyen la convocatoria a una asamblea constitucional que modifique la Carta Magna vigente desde la dictadura de Alberto Fujimori. Estamos indignados, ¿no?, por tanta injusticia que está pasando, ¿no?, por la represión policial, por los muertos, porque no hay justicia, ¿sí?, y también porque la gente pide la renuncia de la presidenta. ¡Queremos sangre inca y no nos rendiremos! Mientras en algunos sectores políticos comienza a ganar fuerza una posible solución que incluya la salida de Dina Boluarte del gobierno, legisladores de partidos de derecha como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País piden no ceder a las protestas y aumentar la represión. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma. El jueves, en coincidencia con la convocatoria a un paro general dispuesto por la Confederación General de Trabajadores, miles de ciudadanos y ciudadanas arribaron a la capital peruana para participar de la Marcha de los Cuatro Suyos o la toma de Lima, en un intento por revivir la movilización que en el año 2000 terminó con la dictadura de Alberto Fujimori.
Basta, Dina Boluarte, basta de reprimir al pueblo. Ahí la escuchábamos a Boluarte tratando de desmentir las versiones justamente de su renuncia en las últimas horas. Pero vamos a ocuparnos de la situación judicial de Pedro Castillo. Félix, ¿cuáles son los detalles? Bueno, aquí está. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anuncia la disolución temporal del Congreso y declara el estado de excepción. El Congreso lo destituye por incapacidad moral, es detenido y trasladado a la cárcel de Barbadillo. La justicia comienza una investigación preliminar por rebelión y conspiración y ordena su detención preliminar por 7 días. El 15 de diciembre, la justicia ordena la prisión preventiva por 18 meses por autogolpe de Estado, rebelión, conspiración y abuso de autoridad. El 11 de enero de 2023, aquí está, Castillo presenta un pedido de habeas corpus para dejar sin efecto la prisión preventiva y el 16 de enero la justicia peruana, claro está, admite la solicitud de habeas corpus presentada por Castillo. Bien, vamos a meternos de lleno en la situación de Perú y desde adentro, con alguien que formó parte justamente del gabinete. ¿De quién se trata, Félix? Presentamos a nuestra segunda invitada de hoy. Ella es Anaí Durán Guevara, especialista en movimientos sociales, representación política y pueblos indígenas, interculturalidad y género. Además, docente y socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en sociología por la Universidad Autónoma de México, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú entre julio de 2021 y febrero de 2022, primer y segundo gabinete de Pedro Castillo. Anaí, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en la televisión pública. A ver, formaste parte del gabinete del presidente Pedro Castillo, pero también del gabinete de Boluarte. No, bueno, forma parte del gobierno. ¿Cuándo sí te diste cuenta en algún momento de lo que estaba por suceder? ¿Algún momento lo intuiste, sentiste que la situación se complicaba? Y si fue así, ¿cuándo? Bueno, la situación en Perú está complicada desde bastante tiempo, ¿no? Recordemos que vivimos una crisis política muy profunda. Son 6 presidentes en 6 años, solo 2 elegidos por voto popular. Pedro Castillo llega al gobierno ya con una correlación muy débil. Yo soy parte del primer gabinete y el segundo del presidente, que yo termino en febrero de 2022. Y lo que tuvimos desde el primer día fue una acción deliberada de estos grupos de derecha que hoy sostienen a Boluarte para impedir que el presidente Castillo termine su mandato. Primero, inventaron un fraude electoral, dijeron que había habido fraude. Y segundo, ya en el gobierno hubo un boicot sistemático y permanente de todas las acciones del presidente, llevando además a un desequilibrio de poderes. En Perú, en la práctica, ya hay un parlamentarismo. Entonces, ¿qué se ha vuelto la usanza en la democracia peruana tan deteriorada hoy? Que una vez elegido el presidente, la vicepresidenta conspira contra su presidente. Lo vimos con Pedro Pablo Kuczynski Vizcarra, lo vemos ahora con Dina Boluarte. Y esa es la sensación de traición tan fuerte que siente el pueblo que está hoy movilizado, ¿no? Ellos pusieron a un presidente de su entorno campesino, rural, indígena, para que pueda llevar determinados cambios. Tenía en la plancha una vicepresidenta, efectivamente, que era una profesional y que fue además ministra de Inclusión Social. Efectivamente, yo compartí gabinete con ella, pero no la pusieron ahí para que fuera presidenta. Ella se comprometió públicamente en diversas plazas a renunciar si Pedro Castillo era vacado por el Congreso. Entonces, eso todavía exacerba más la sensación de traición, ¿no? Y ella no renunció, que vemos que gobierna con los partidos que perdieron las elecciones, que dijeron que había fraude y que además boicotearon sistemáticamente al gobierno. Entonces, esa sensación de indignación ha terminado generando un estallido muy grande. Lamentablemente, la situación es muy crítica. Tenemos más compatriotas muertos que días de Dina Boluarte en el gobierno y lamentablemente también una sensación de aislamiento, porque la comunidad internacional no ha terminado de cuestionar esto que estamos viviendo en Perú y lo digo ahorita mientras los tanques están entrando a la universidad donde yo soy docente, porque ahí habían estudiantes que estaban protestando, que estaban recibiendo a delegaciones. Entonces sí, es una situación muy, muy dura.
Dina, bueno, bienvenida al país y gracias por haber venido. Un poco la pregunta que le hacía Augusto al comienzo del programa, ¿no? La pregunta que se hace ahora en Perú, ¿cómo se sale de esta crisis, ¿no? Porque en las manifestaciones quizás se ve con más fuerza el pedido de renuncia de Dina Boluarte, pero también está el pedido de la Asamblea Constituyente y el hecho de que si no se cambia la Constitución fujimorista, la crisis política en Perú va a seguir sucediendo. ¿Cuál crees que puede llegar a ser la salida a lo que, bueno, de hecho lo vemos en el graf, estallido social, se habla ya en Perú? Yo creo que hay salidas de corto plazo urgentes. Dina Boluarte no puede estar un día más, ella no tiene legitimidad, ya lo único que hace es exacerbar más a la población y volverse cada vez más autoritaria. Yo creo que esa salida destrabaría otras. Por ejemplo, si ella renuncia, lo que toca es que se convoquen elecciones inmediatamente en 5 meses y no a abril del 2021 como pretende el Congreso. Entonces, esa salida inmediata de corto plazo de su renuncia abriría un escenario mucho más, digamos, dialogante y democratizador y tranquilizaría a gente que personifica en ella no solo la traición, también el desprecio y el asesinato de sus seres queridos. Han perdido la vida 6 menores de edad escolares que estaban protestando. Eso no lo habíamos visto en Perú, ni siquiera en la dictadura de Fujimori, con esa brutalidad. 17 muertos en un día en la provincia de Juliaca. O sea, y lo único que hacen es echar la culpa al terrorismo, a la minería ilegal, a Evo Morales, y en fin, ¿no? Perdonen la indignación, pero es muy difícil. Y la salida a mediano plazo, creo que sí, efectivamente, es una salida de fondo que la gente reclama legítimamente en las calles, que es una asamblea constituyente. Una constitución que por fin sea escrita por todas las poblaciones que incluye el Perú, ¿no? Que sea de manera paritaria, que pueda cerrar esta etapa de una constitución impuesta por el fujimorismo en el 93 y sobre todo alterada y maniatada desde el Congreso los últimos años. Porque no es que ellos no cambian la constitución, la cambian todo el tiempo y esa también es la sensación de indignación de la gente. La cambiaron justamente para alterar el equilibrio de poderes y boicotear a Castillo desde el gobierno. Entonces sí, lo que se está pidiendo como una posibilidad de renovar el pacto social que tenemos tan deteriorado en Perú, es eso, ni siquiera ya una asamblea, un referéndum, que no nieguen esa consulta tan básica a la gente, porque este Congreso prohibió el derecho a referéndum. Eso también es algo que creo yo, no sé si algún país democrático lo tiene, pero a ese nivel hemos llegado, ¿no? Se niegan a cambiar, a consultar a la población eso. Y yo creo que esa salida de más mediano plazo sí podría darle un nuevo aire a la democracia peruana, que ya a todas luces está deteriorada. Anaí, 2 cuestiones en una que se me vienen a la cabeza. Primero, no puedo dejar de pensar en la decisión de Pedro Castillo de intentar cerrar el Congreso y convocar a la Asamblea Constituyente sin fechas y demás. Te quiero preguntar ¿por qué crees que Castillo hizo eso? Digamos, ¿cuál es el sentido que Castillo tuvo para comenzar con lo que después estamos viendo ahora? Si considerás que fue como el efecto dominó, digamos, de lo que después termina con su destitución, cuando supuestamente no había votos para vacarlo, supuestamente. ¿Por qué crees que hizo eso Pedro Castillo? Yo creo que efectivamente fue un intento desesperado dentro de una situación ya muy trabada, ¿no? Efectivamente, un congresista lo dijo, estamos ante matar o morir. Esas fueron las palabras del congresista Cabero. Lo iban a destituir de todas maneras y eso se sabe, ¿no? Y también ya se sabe de la conspiración que venía haciendo Dina Boluarte en el Congreso. Ella tenía un juicio político en el Congreso del cual es misteriosamente absuelta 2 semanas antes. Entonces, eso explica un poco, creo yo, ojalá que luego también haya más claridad en el tema, esta decisión desesperada del presidente, precipitada también a mi juicio, que efectivamente también responde a una demanda popular. La gente en las calles le gritaba, cierre el Congreso, y de hecho la gente que está manifestando se dice, nosotros le pedimos que cierre el Congreso, él lo hizo y ahora nosotros nos estamos manifestando por su libertad, ¿no? Porque también está esto en juego, la manera en que es apresado, todavía siendo presidente, se ha pasado por alto todo el antejuicio político. Otros expresidentes, como Pedro Pablo Kuczynski, con prisión domiciliaria en sus residencias muy lujosas, y en la cárcel, ¿no? En menos de 2 horas. Además, entonces esto también alimenta la sensación de desigualdad e indignación que ha acompañado todo el tiempo desde que Castillo entró al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente, terminó, como tú dices, haciendo este castillo de naipes, ¿no? Y destapando esto que él contenía finalmente, la última oportunidad que le daba toda esta población movilizada a la democracia, el hecho de que con tu voto puedes poner a alguien en el poder y cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, el mensaje que les estás dando es, con tu voto ponemos a otro en el poder y gobiernan los que perdieron las elecciones. Dina Boluarte tiene 3 ministros del fujimorismo ya. O sea, es claramente una perversión de la democracia lo que estamos viendo.
Sí, ¿qué tal, Anaí? Mucho gusto. La verdad es que yo veo mucho a los medios hablar sobre Castillo y el autogolpe y muy poco hablar sobre la legitimidad de Dina Boluarte, que, bueno, en teoría era la vicepresidenta, asumió, tiene legitimidad. Pero vemos a una mayoría que la rechaza, a los sectores más postergados. Hablamos de no solamente los sectores populares empobrecidos, siempre postergados, sino también a los chancas, a los aymaras, a los quechuas, pidiendo por la restitución de Castillo, pero también, sobre todo, diciendo que Dina Boluarte no debe seguir siendo más la presidenta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede analizar la legitimidad de Boluarte? Y, chiquitito, si se puede, ¿cómo ves, o por qué? Porque te sentí decir al principio que falta la comunidad internacional, yo también lo veo, comparto. ¿Por qué crees que la comunidad internacional no está actuando? ¿Hay algún poder económico o político extranjero que esté interesado en algún tema en particular? Sí, sobre lo primero, yo creo que Dina Boluarte tenía legalidad. Era la sucesión constitucional, pero legitimidad nunca tuvo. La manera en la que llegó ella al Congreso, a ese Congreso que tenía 6% de aprobación, que conspiró permanentemente contra Castillo, y el compromiso público que ella hizo en la Plaza de Juliaca, en la Plaza de Huánuco, se va Castillo, me voy yo. Ella no tenía ya legitimidad. Lo único que debió hacer, en todo caso, fue decir, asumo, y que se convoquen a nuevas elecciones en tantos meses, ¿no? O renuncio y que el Congreso convoque a elecciones. Pero ella juramentó de una manera además muy, digamos, audaz hasta el 2026, lo dijo así, ¿no? Y además se tomó fotos celebrando. O sea, el mensaje fue de un desprecio muy grande. Entonces eso, la poquita legitimidad que tenía en su legalidad, la dilapidó en 2 días, ¿no? Y tanto así que ya a los 3 días había 10 muertos y el mensaje siempre fue muy agresivo y autoritario, ¿no? Entonces yo creo que la legitimidad de ella la perdió el primer momento que conspiró con la derecha y ellos no la van a salvar. Yo creo que están viendo hasta dónde pueden sostenerla y no la van a salvar. Y sobre la comunidad internacional, ahora que viene CELAC, creo que sí hay ahí un silencio muy estruendoso, digamos, ¿no? Yo pienso que es por estos alineamientos que siempre hay en la geopolítica, ciertos cálculos también, pero sí creo que hay que hacer el llamado para que se pueda poner un poco más los ojos en lo que estamos sufriendo los peruanos ahora, ¿no? Alguna sanción, algún llamado de atención tendría que haber. Al comienzo hubo un papel muy activo de México, efectivamente, creo que si no es por López Obrador no se pone este tema en la mesa, hubo un comunicado que firmó Argentina, Colombia, Bolivia, Honduras y el mismo México, cuestionando cómo está actuando el gobierno de Dina Boluarte, pero el resto de países sí ha sido muy silencioso. La OEA recién se reunió ayer, después de 52 muertos, a decir como que su preocupación, ¿no? Han ido 2 misiones de la CID, 2 días cada una, también así muy protocolares. ¿Y la posición de Lula, Anaí? Lula muy al comienzo reconoció, todavía en medio de esta confusión por el supuesto autogolpe, todavía no era presidente. Ahora en la reunión de la OEA ha sido el canciller bastante crítico, digamos, con Boluarte. Vamos a ver si ahora en el marco de la CELAC hay algún pronunciamiento. Daría la sensación de que en Perú hay un solo poder, que es un Congreso destituyente. ¿Cómo ves a la justicia y cómo ves el papel de las Fuerzas Armadas en este momento? Sí, eso es clave. Yo creo que efectivamente al perder las elecciones sucesivamente la derecha, pero ganar relativa mayoría parlamentaria, fueron variando esto, ¿no? Y en la práctica de facto sí, ellos han tenido más poder desde el Congreso. Ahora, ha sido clave también el papel de la Fiscalía. Creo que como en toda América Latina esto del Lawfare funciona de una manera muy sistemática y eso lo tuvo el presidente Castillo. Nunca se había investigado un presidente en funciones. ¿Qué decide la fiscal? Investigar un presidente en funciones por primera vez en la historia del Perú. ¿Y eso por qué? Porque había indicios, según ella, pero ¿por qué esta diferenciación, no? Y de pronto se abren 40 carpetas fiscales de las cuales ya no se habla, ¿no? Entonces sí se ha visto como una acción articulada. De hecho, hablábamos de una coalición golpista, Fiscalía, Congreso, grandes medios de comunicación que activaron esta destitución de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, y lo vemos ahora, la fiscal hace una denuncia por genocidio que es más un saludo a la bandera. Saben bien que se va a caer porque no se va a aprobar esa figura que es bastante más compleja que crímenes de lesa humanidad, que es lo que se estaba pidiendo, ¿no? Entonces, es creo que parte de la coalición que está sosteniendo a Boluarte. Bien. Y sobre las Fuerzas Armadas, muy puntual, han tenido las Fuerzas Armadas y policiales un papel deliberante también. Se han sumado, después de la guerra interna que tuvimos en Perú, habían tenido un repliegue y ahora las vemos mucho más activas. Y eso también preocupa porque es finalmente una alianza cívico-militar lo que está gobernando. ¿Estás regresando a Perú?
¿O te quedas en Argentina? No, yo regreso, espero, el 26 de... por la CELAC. Sí, vamos a participar miedo? también. Sí, la verdad ahora todos tenemos miedo. Bien. Gracias, Anaí. Gracias por tu Gracias a presencia. ustedes. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, Félix te cuenta con qué tema.